Hola y muy bienvenidos a Suecia, un canal de formación, información y de crecimiento personal también. Hoy para responder algunas preguntas de Dixiana Holguín, una de nuestras seguidoras, y preguntas como, por ejemplo, cómo es el ambiente laboral en Suecia, cómo es la escuela sueca, cómo llegar a los estudiantes suecos siendo un profesor latino, por ejemplo, habiéndose mudado acá a Suecia, cómo son los suecos en el trabajo, es decir, preguntas que pueden ser puntuales para todos y cada uno de nosotros, y en este sentido voy a estar dando algunos tips y respondiendo estas preguntas. Ante todo debo decir que la cultura laboral en la escuela refleja el sentido de democracia, alto sentido de democracia que se vive en el país. El sistema escolar en Suecia no es perfecto, sin embargo intenta integrar a todos los niños y niñas teniendo en cuenta sus necesidades, aptitudes y fortalezas, por lo que en un salón de clase puedes encontrarte estudiantes con diferentes padecimientos, diagnósticos, y la idea es que todos tienen los mismos derechos y posibilidades. Ello tanto para las escuelas públicas como las privadas. En Suecia vas a encontrarte en los diferentes niveles educacionales escuelas tanto públicas como privadas, desde la primaria al bachiller. Antes de continuar con la pregunta sobre el ambiente laboral escolar en Suecia, te debo decir que si es la primera vez que estás por el canal, bienvenido, bienvenida. Siéntete libre de darnos un like y suscribirte para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos acerca de la vida en Suecia. Este video lo hago desde mi experiencia trabajando en Suecia 12 años como profesor en diferentes niveles de enseñanza. Respecto al ambiente laboral en Suecia, debo decirte que yo siempre me he guiado por el principio de las 3P. En primer lugar, puntualidad. El sueco es religioso a la hora de la puntualidad, y eso ya lo decía en un video anterior, que debes tener en cuenta si vas a llegar a tu centro laboral, a una entrevista de trabajo a las 8 de la mañana. Siempre trata de estar 10-15 minutos antes para que te relajes, te prepares, y en el caso de la escuela, es decir, siempre es recomendable ir a la oficina, dejar la carpeta, la mochila, recoger la computadora, seguir para el salón de clases y prepararlo para la lección. La puntualidad, como te decía, va a ser un factor determinante en el acto de triunfar acá como inmigrantes. La segunda P, después de puntualidad, va a ser la planificación. Planificación tanto individual como colectiva. La planificación para saber cuál es el tema de cada clase, qué temas vas a trabajar en cada semana, en cada capítulo, pero también debo decirte que cada semana los profesores se reúnen en el colectivo de trabajo, en el departamento, para planificar la semana o el periodo a trabajar. Muchas veces estas reuniones de planificación son dirigidas a temas en específico, por ejemplo, la enseñanza, discutir desafíos, problemas que tengan algunos estudiantes, grupos y otras situaciones que se puedan dar en el ambiente laboral escolar. Puntualidad, planificación y también mucha perseverancia. Esa es la tercera P de este principio que a mí me ha servido mucho en estos 12 años. Perseverancia, ¿por qué? Porque vas a encontrar muchos escollos en el camino, vas a encontrar muchas dificultades que te van a hacer pensar que no es para ti el enseñar en Suecia, que te van a hacer sentir muy decepcionado, decepcionada, pero creo que todo pasa por una razón. Al final yo estoy, después de 12 años, ya voy para mi tercer año trabajando en un lugar que es Mejor Imposible, un instituto estatal en el que imparto ciencias sociales con un jefe, que es una persona de oro, un hombre con tremendos valores, una persona muy comprensiva, que es decir, nuestro claustro de profesores lo admira por el tipo de persona que es. Los estudiantes, excelentes también. El personal no pedagógico, es decir, no docente, personal del restaurante, de limpieza, gente de oro también. Así que todo pasa por una razón. Yo tuve muchas dificultades,
estudiantes que se rieron de mí durante muchos años por la forma de hablar mi sueco, por ejemplo. Pero como dije en una ocasión, yo creo que no se trata de hablarlo perfecto, se trata de, sin duda alguna, comunicarte. Si lo puedes hablar perfecto, fine, muy bien, sería lo ideal, pero lo idóneo es saber comunicarte. Perseverancia también, porque tienes que ser un alumno constante, intentar aprender todo lo más que puedas, hablar sueco todo lo más que puedas, practicarlo con tus compañeros de trabajo, con tus estudiantes, por supuesto. Aprender de la cultura en el intercambio diario. También intentar establecer lazos de amistad con profesores que tengan, es decir, afines a ti, ya que esto te da la oportunidad de que te inviten, por ejemplo, a partidos de algún deporte, entrenar con ellos quizás. Es decir, siempre te va a abrir muchas puertas, ser una persona sociable, abierta. Y yo te decía en el video anterior referente a la escuela que debes entrenar al máximo tus habilidades sociales. Debes leer o escuchar acerca del lenguaje corporal, cómo actuar en diferentes situaciones, porque para mí Suecia ha sido una escuela en todos los sentidos en estos 12 años. Yo era una persona en el 2011 cuando llegué aquí, y hoy por hoy debo decir que he crecido muchísimo gracias a cada uno de los desafíos que he tenido que enfrentar en estos 12 años. Yo te comentaba que ser abierto o abierta en el sentido de ser sociable, pero muy cuidadoso, porque el sueco es una persona muy reservada, una persona que si siente curiosidad, si siente inquietud por ver quién eres, por saber un poco más de ti, de qué país vienes, cómo es tu país, siempre se va a acercar a ti, pero trata siempre de ser cuidadoso, de leer, es decir, de interpretar hasta dónde debes llegar. Y como te decía en el video anterior, ya sea en el ambiente laboral, es decir, en una escuela, en una fiesta, en una parada de ómnibus, siempre es mejor mantener la distancia y el silencio. Deja que sea el otro quien, es decir, quien comience, quien rompa el hielo. ¿Por qué? Porque el sueco es una persona que valora mucho la integridad física y personal, y muchas veces puedes sentir como que estás yendo un poco más allá de sus fronteras, de su límite. En ese sentido es mejor mantenerse tranquilo, hacerse un poco el sueco, porque es mejor ni llegar ni pasarse, estar en la línea, y para eso lo mejor posible es estar callado. Ahora bien, la otra pregunta, ¿cómo llegar a los estudiantes? Y esa es una pregunta que yo trato de replanteármela todos los días. Me la replanteo y replanteo. ¿Por qué? Porque cada día es diferente y cada situación es diferente. Hubo un estudiante que hace unos años me preguntaba: ¿no te aburres de dar clases? ¿No te aburres de trabajar con jóvenes, niños? Y yo le decía: es imposible, todos los días pasan cosas inesperadas, cosas nuevas. Y en ese sentido se crece mucho. ¿Por qué? Porque el sueco, como decía al inicio, tiene un alto sentido de democracia, y aquí tú dices lo que piensas, haces lo que estimes conveniente, muchas veces sin tener en cuenta el sentido de la responsabilidad, o muchas veces el sentido de la consecuencia que pueda traer. Pero yo creo que la mayoría sabe hasta dónde llegan los límites, y el estudiante sueco sabe mucho acerca de sus derechos, pero muchas veces olvida sus deberes. Entonces los grupos te van a probar todo el tiempo. En ese sentido, el primer consejo para poder llegar a tus estudiantes es tener un alto dominio del idioma sueco. Estar, como decimos en Cuba, afilado o afilada con el tema del idioma sueco, porque te van a probar en todo momento. Lo más posible, bien preparado en el tema del sueco. Lo otro es estar lo mejor preparado posible, preparada en tu materia de enseñanza, es decir, ya sea español, matemáticas, químicas, lo más posible. Es decir, que te respeten por eso. Que te respeten por eso. Lo otro es entrenar tus habilidades sociales, porque hay ocasiones en las que vas a tener que decir: tyst kan ni lyssna, yo måste säga en sak.
silencio, puede escuchar, necesito decir algo. En otras ocasiones tienes que ser muy asertivo, tienes que escuchar mucho para ver qué te dice el grupo, para ver qué te dice cada individuo. Y ahí el otro tip, y es saber valorar el grupo como conjunto, pero también ver las individualidades. Hay estudiantes que muchas veces van a tener un tipo de actitud determinada, no la vas a entender en ese momento, pero luego te vas a enterar, quizás por tus compañeros de trabajo, quizás si vives en esa misma ciudad, en ese mismo pueblo, que los padres tienen algún tipo de dificultad, algún tipo de desafío que están atravesando. Puede ser una dificultad económica. Ahora mismo en Suecia la situación está bastante crítica en cuanto a lo que es, por ejemplo, altos precios de electricidad y la comida, etc. Los niveles de alcoholismo se han disparado, el consumo de drogas también, y en el medio de todo esto van a estar los niños y jóvenes que en muchas ocasiones no se sienten bien y van a expresar ese malestar en la escuela. Por eso te digo que siempre mucha comprensión, escuchar mucho y observar mucho sus actitudes y comportamientos, y también establecer una relación lo mejor posible con los individuos, es decir, con los estudiantes de forma particular, pero también con el grupo. Eso te va a abrir muchas puertas porque es decir, siempre mantener esta posición de respeto. Yo soy quien tiene el control de la situación, yo soy quien decide qué se hace, qué no se hace, y eso es algo que los estudiantes agradecen mucho. Tu iniciativa para decir, ustedes 5 trabajan con este grupo, ustedes 5 o 4 van a trabajar en este grupo y van a analizar, por ejemplo, el primer párrafo de este texto, etcétera, etcétera. Es algo porque los niños y los adolescentes están en un proceso constantemente de descubrimiento, pero también buscando referentes, y el profesor que tenga conocimientos de lo que dice, cómo lo dice y cómo se maneja en el aula como un docente, va a ser la persona que les va a llegar de cerca. Te vas a recordar por eso. Yo tengo estudiantes que son amigos míos en Facebook, estudiantes suecos, algo que nunca imaginé, y es precisamente por el tema de esa relación que siempre establecí con ellos, siempre manteniendo la distancia de, ok, yo soy profesor, aquí se hace lo que vinimos a hacer, y en ese sentido creo que vas a ganar muchísimo, tanto en experiencia como en conocimientos acerca de la sociedad sueca y la cultura laboral acá en el país. Resumiendo, te puedo decir que debes saber interpretar cada una de las situaciones con tus colegas estudiantes. Debes ser muy cuidadoso. Intenta aprender todo lo que puedas de cada situación. Es algo que te abrirá muchas puertas y te hará saber más acerca del idioma y la cultura sueca. También establecer relaciones estrechas, cordiales, abiertas con tus colegas y estudiantes será algo muy fructífero y positivo en tu vida como profesor acá en Suecia. Hasta aquí, excelente día, tarde, noche, y muchas gracias por ser parte de este canal, de esta pequeña familia que va creciendo cada día. Chao.